Esta es una transmisión más de Zona Cuervo, un podcast original de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. En la conducción, Mauricio Torres, desde la cabina Cuervo. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal, comunidad universitaria? Sean todas y todos bienvenidos a un episodio más de Zona Cuervo, el podcast donde le damos alas a tu voz, de nueva cuenta, para darnos su punto de vista sobre temas de interés para la comunidad universitaria. Está con nosotros Marce de la Cruz. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Hola, Mauto, muy bien. Un poco enfermo con esto de los cambios climáticos, entonces, pero bien, todo cool, emocionada por el tema de hoy. Sí, yo también la verdad estoy muy emocionado porque pues es un tema bastante interesante. En este episodio hablaremos sobre una habilidad en particular que, si se desarrolla de manera adecuada, nos puede dar muchas oportunidades a nivel profesional y también a nivel personal. El tema que veremos en esta ocasión es liderazgo universitario, y para ello está con nosotros el doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Ricardo Escutia Miranda, que además es un orgulloso docente de la carrera de Mantenimiento Industrial. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Me encuentro encantado, fabuloso de estar hoy aquí con ustedes. ¿Qué tal, maestro? ¿Usted ya había participado en algún podcast, en alguna plática así como esta? Pues bueno, he dado varias pláticas, conferencias, pero como tal un episodio como estos es la primera vez. Dicen que siempre hay una primera vez y en eso estamos. En efecto, para todos es la primera vez. Bueno, no, nosotros ya llevamos 11 capítulos. Bueno, con este. Ya llevamos un ratito, ¿no? Pero pues de alguna manera a nosotros nos gusta pues invitar aquí a la cabina a profesionales de diferentes áreas, porque pues por lo regular dicen, no, pues aquí hay muchas ingenierías, ¿no? Pero también para las ingenierías se requieren otro tipo de habilidades, como bien lo mencionaba, lo que es el liderazgo. Recientemente aquí en la universidad dio una conferencia justamente de esto. Y pues a partir de ello, pues nos hemos dado cuenta que también que los estudiantes requieren aprender otro tipo de cosas, además de que lo que se les enseña normalmente en el salón de clases, ¿no? Que son estas partes como más técnicas, ¿no? Relacionadas con su carrera. Sí, exactamente. Me he dado cuenta de que no solamente en la universidad, sino a nivel nacional, de repente lo ecuatoriano local, ¿no? Los municipios, a nivel estado, las regiones. Pero no, la realidad es que a nivel nacional necesitamos desarrollar nuevos liderazgos. Aquí, quizás haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? América Latina se ha caracterizado por ser una de las zonas de mayor desigualdad, pero también con acumulaciones muy polarizadas, ¿no? Tenemos clases sociales que viven en pobreza extrema, que es la mayoría de la población, pero también los grupos, pues, económicamente más favorecidos, donde acumulan cerca del 90% de la pobreza, o un poco más, dependiendo ya en los grupos en específico. Y esto me ha llevado a reflexionar justamente en esta necesidad de liderazgos que tiene, pues, América Latina en general y nuestro país sobre todo, ¿no? Por ser nuestro contexto. Nos gustaría un poquito que nos hablara sobre qué es liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Algunos lo han definido como una de las habilidades blandas. Yo, más que blanda, le diría como una habilidad esencial. Pero tenemos que entender que hay muchas formas de entender el liderazgo. Podemos ver el liderazgo como una capacidad de influencia, y esa es la forma más elemental. ¿Cómo influyes tú en la vida de los otros? Desde los estudios, ¿no? Ya hablando desde la academia, tenemos que el liderazgo se puede ver desde esta perspectiva, ¿no? De la influencia, de la capacidad de poder, también de las características, atributos de la persona, ¿no? Que tiene que ver más con una especie de entender qué características tienen las personas que sobresalen y que de alguna manera son los que, entre comillas, se atreven a gobernar, se atreven a crear empresas, se atreven a emprender, se atreven a cambiar la realidad, a crear lo que hoy vivimos, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que la realidad que hoy está hecha, lo que vivimos hoy, fueron ideas de personas, ¿no? No existían las cosas hasta que alguien las soñó y las llevó a materializarlo. Y esa es otra forma también de entender el liderazgo, esa capacidad transformadora de la realidad. Y algunos, sobre todo un poco más en la parte económica, independientemente del sector,
pues se refieren al liderazgo más bien como a posicionarse al frente de la producción de algún sector, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, las cuestiones de autos, ¿no? El sector automotriz, el sector alimenticio, el sector salud, ¿no? Estar al frente por ser la empresa que más produce y más vende. De repente ese estatus de posicionamiento también es liderazgo, pero ahí tenemos que entender que para construir un liderazgo efectivo, pues se tiene que cruzar las tres vertientes, ¿no? Ser o poseedor de estatus, pero también esta habilidad de contribuir a los otros, de tener ciertos comportamientos, lineamientos, sobre todo enfocados a un objetivo que va a beneficiar a toda la sociedad, no solamente a unos grupos, ¿no? Sino que es algo en masa. Sí, claro. Digo, al final son, como bien lo comentaba, una habilidad que además es hasta integral, justamente porque compete muchas áreas relacionadas con la vida profesional, pero también con la vida personal. Porque si bien hablaba de influir en las personas, creo que también entra un poquito esta parte de el marco de valores en donde se llegue a manejar, sobre todo porque pues ha habido líderes buenos y malos, pero a fin de cuentas ha habido líderes. Ajá. Exactamente, hay muchas tipologías de liderazgo y dentro de ellas una que me agrada bastante, que es de Victoria Mayer, que es una investigadora de la UNAM. Más o menos en el 2013 hace una tipología, ¿no? De cómo el liderazgo influye en las personas. Y tenemos que tener cuidado porque cuando digo personas no me limito solamente al ámbito de la vida. En el trabajo convivimos con personas, las personas son las que crean empresas, las personas son las que gobiernan, las personas son las que de alguna manera dirigen, ¿no? Las sociedades. Pero tenemos personas en diferentes estatus, por eso lo mencionaba hace rato, ¿no? De repente algo de cuotas de poder o de posicionamiento social. Y este estatus lo adquieren a través de cierta autoridad, que puede ser algo normativo, un proceso administrativo, o por su cualidad de ser humano. Y ahí es donde nos dice Victoria Mayer, tenemos dos tipos de líderes, ¿no? Los líderes positivos, que son estos líderes que contribuyen socialmente, que dirigen, que potencian las capacidades de las personas. Y por otro lado, el líder negativo, ¿no? Que es el contrario. Ve a alguien con potencial y en lugar de agruparlo, pues resta, ¿no? Limita, sanciona. Entre otras muchas tipologías, ¿no? Pero esta me gusta porque sale a colación, ¿no? Con lo que estabas mencionando, de cómo ciertas influencias pueden tener su impacto positivo o negativo. Sí, digo, por ejemplo, uno de los ejemplos que se me viene así como de manera inmediata es lo que pasó con Alemania, la Alemania nazi, ¿no? Ajá. Entonces, realmente Hitler fue un líder, a fin de cuentas, que hizo un movimiento completo, porque ni siquiera como tal el gobernante de Alemania, pero aún así logró tener una ideología completa en un pueblo que lo seguía a todos lados sin importar lo que pudiera pasar, y además pues ocasionó muchísima destrucción en todo el mundo, o sea, no nada más en Europa, donde fue la Segunda Guerra, ¿no? Porque además estaba aliado junto con otros personajes de la época como Mussolini en Italia. Entonces, de alguna manera también esas personas lograron influir dentro de las mentes de las personas para lograr fines que de alguna manera pues eran un poquito egoístas desde mi punto de vista. Pero al final vuelvo a lo mismo. Todo esto se rige bajo un marco de valores y los valores pues a veces los define directamente el líder, ¿no? Exactamente, el liderazgo, su punto de acción es un marco de valores que son los que define el líder, ¿no? De alguna manera. Pero también hay que considerar otras cosas. Hay objetivos, ¿no? El objetivo es el líder lo encabeza, en ocasiones lo pone, dependiendo del tipo de líder que sea. Y también un poquito de la tipología, ¿no? Pero en el caso de Hitler es muy interesante, ¿no? Cuando yo empiezo a tratar, por ejemplo, los temas de liderazgo hace ya algunos años, poquito más de 10 años, pues empiezo a tener que rastrear diferentes liderazgos y uno de ellos fue el de Hitler justamente, y resulta muy interesante cómo él, de ser un militar, soldado raso, por así decirlo, en nuestra actualidad, pues se convierte
en el dirigente de un país, ¿no? Y no solamente el dirigente, sino el gran dirigente en cierto momento. Y todo a raíz justamente de las ideas. Y en algún momento previo a que eso sucediera, él fue encarcelado. Intentó hacer un golpe de Estado con algunos de sus allegados del partido, en el que él se había inmiscuido, invitado también por algunos líderes militares. Y a través de este encarcelamiento, empieza a escribir un libro, su libro más importante, ¿no? Que fue de mi lucha. Y en este texto empieza a plantear muchas de sus ideas y de lo que pretendía hacer cuando llegara al poder, ¿no? Entonces también tenemos que tener cuidado justamente en este comportamiento ético y en el uso de las ideas. Por eso quise iniciar con esta tipología de líder positivo y líder negativo, ¿no? Porque tenemos liderazgos en todos lados. Y justamente mencionabas la conferencia. Ahí mencionaba algo importante, ¿no? Ya en el tiempo en el que estamos, no se trata de qué tan líder eres o no eres, sino cómo tu presencia influye en otros. Hablaba un poquito de esta nueva idea del metaliderazgo, que ya no es pensar solo en esta parte de qué tan líder puedo ser, o cómo me identifico, si soy o no soy, si soy líder o soy seguidor, ¿no? Sino que todos tenemos una capacidad de influir, todos tenemos una capacidad de hacer, y algo con lo que generalmente yo inicio mis cursos, ya sea como catedrático, justamente el tema de liderazgo, es haciendo una pregunta, ¿no? ¿Cómo con lo que tú haces de este mundo o de tu localidad o de tu familia un lugar mejor? ¿No? Porque justamente son los temas que manejo, ¿no? El tema de liderazgo, cultura organizacional, dirección de equipos de alto rendimiento, planeación estratégica, y de repente algo de administración del tiempo, que son parte de las características esenciales para ocuparse en los espacios de dirección, de gerencia, de administración, ¿no? Sobre todo el sector empresarial en esta parte. Pero todos hacemos eso día a día, ¿no? Tenemos que organizarnos, tenemos que implementar ciertas actividades para poder hacer nuestro cotidiano. Entonces, ahí estamos reflejando ese potencial de liderazgo que tenemos. Bueno, nos gustaría también conocer un poquito de cómo podemos construir una buena identidad de liderazgo. ¿Cómo construir una identidad de liderazgo? Podemos hablar de muchas características de liderazgo según las tipologías, pero lo que yo he aprendido desde la experiencia y como estudioso de este tema desde hace poco más de 10 años, tanto como estudioso como capacitando a personas, es que tenemos que partir a través de quién soy yo en este momento y hacia dónde quiero llegar. Tener un propósito que es algo muy personal, identificar ese marco de valores que tenemos, cómo nos vemos con ese marco de valores, cómo nos ven la gente que nos rodea. Tenemos que tener cuidado con la percepción, porque el liderazgo no solamente es algo que implementas todos los días, sino que es algo que los otros también te atribuyen. Por eso te conviertes en líder. Y eso se logra siendo congruente con tus acciones, pero también cómo te ven los otros, esa serie de personas con las que te allegas, con las que convives. Y puede ser tu familia, puede ser tu grupo de amigos, pueden ser grupos más amplios, ¿no? Grupos sociales. Ahora sí que todos los círculos donde te mueves. Y a través de esta identificación y de congruencia con tus acciones, con tu propósito, misión, visión, de repente podríamos decirlo si hablamos de planeación estratégica, que podemos construir esta identidad de liderazgo, ¿no? O de líder, pensando en cómo influye nuestros actos. Apenas conocí un chico a finales de febrero, fue el 1 de marzo, exactamente, 19 años, ¿no? Me llamó mucho la atención porque estaba dando una conferencia justamente sobre liderazgo y publicó también su libro, ¿no? Entonces, él me dice, cuando adquiero el libro, y que fui a que le pusiera su firma, me dice, lidera con amor. Dije, caray, ¿qué mensaje me está dando? ¿Oh? Y vuelvo a un poquito en retrospectiva. ¿Quién me lo está diciendo? Chico de 19 años. Todos tenemos potencial de líderes, ¿no? Solamente que unos lo ejercemos antes y otros después, ¿no? Sí, claro, digo, ya lo mencionaba como al inicio.
al final es una habilidad que se va desarrollando pues todo el tiempo, ¿no? Ya sea que nosotros mismos empecemos como a abonar por nuestra cuenta o también que otras personas pues de alguna manera influyen dentro de lo que nosotros estamos construyendo, ¿no? Algo también aquí que quisiera que nos comentara es aquí en la universidad, de qué manera nosotros podemos empezar a trabajar este tipo de cosas. Los estudiantes, pues, a veces luego tienen problemas para saber de qué onda con mi vida, ¿no? O sea, eso es súper común, de que luego dicen, no, pues yo quisiera ser un líder, pero también, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? Sobre todo porque tengo entendido de que recientemente se va a abrir un curso sobre liderazgo aquí en la universidad. Sí, esa es una de las grandes noticias del día de hoy. Aprovechando el espacio, se va a aperturar un taller sobre liderazgo para desarrollar esas habilidades de líder, ese potencial y esas capacidades, pensando justamente en esa perspectiva de cómo puede el sujeto contribuir con lo que ya hace a tener una mejor sociedad, una mejor familia, a ser simplemente una mejor persona, ¿no? Y bueno, pensando en ese sentido, pues esta es una de las respuestas, ¿no? Inscribirse en el taller porque se va a hacer de eso va a tratar, son 20 horas las que se van a dar por taller, pero también desde lo personal, simplemente con congruencia, diría, ¿no? Esa es la parte más fundamental, alinear tu mente y tu corazón hacia un propósito. A eso, pues le tenemos que sumar parte, digamos, de lo que sería tu camino de vida como persona. Como bien dices, la mayoría de los estudiantes a los que les he dado clase, pues los he notado muy perdidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y te decía, siempre inicio con una pregunta: ¿por qué estás estudiando esta carrera? ¿Y cómo estudiar esto que estás haciendo? ¿Y cómo tú vas a contribuir a mejorar la sociedad? Porque al final para eso son. Algo que yo también les he comentado al ser especialista, al tener un doctorado, próximamente, muy, muy cerca, ya espero formar parte del Sistema Nacional de Investigadores. Eso significa formar parte de quienes construyen el conocimiento científico en nuestro país, que es un grupo, entre comillas, reducido por la cantidad de personas, ¿no?, que somos. Menos del 1% a nivel nacional tiene doctorado, por ejemplo. Específicamente el 0.07%. Y bueno, entonces vuelvo a mi parte de contexto. ¿Por qué menciono esto? Pues porque al final las ciencias son para mejorar la vida, mejorar las sociedades. Unos creando tecnología, otros cuidando el cuerpo, ¿no?, pensando en las ciencias médicas, y la parte social teniendo mejores personas. Que eso es lo que también nos haya fallado mucho socialmente, ¿no? Pensemos un poquito en los contextos de gobierno, en los contextos de mercado, en las empresas, ¿no? Cómo hay prácticas que pueden mejorarse, prácticas que no debieran ser, pero que ahí están como enclaves de ciertas formas que pueden ser mejor. Regresando a la pregunta, pues simplemente recordar un poquito esta idea que mencionaba, tener una identidad muy clara en el sentido de cuáles son tus valores, cuál es tu propósito, cuál es tu dirección y hacia dónde te vas a dirigir. Cuando solo tener respuesta a este tipo de pregunta, me dicen, quiero una casa, quiero un carro, quiero viajar, quiero ser profesionista, quiero ser alguien en la vida. Y dos cosas muy importantes, ¿no? Desde el momento en que se nace ya se es alguien en la vida. Sí, claro. Los primeros derechos, hablando de derechos sociales, se obtienen justamente con ese reconocimiento, ¿no? Las personas al momento en que nacemos ya tenemos dos propiedades, nuestra mente y el cuerpo. La mente es ese potencial creador, las ideas, y el cuerpo es la herramienta para poder materializarlas, construirlas. Por eso hay temas complicados, ¿no?, en lo social en la actualidad que si se puede o no se puede. Pero retomando, pues simplemente mantenerse alineados en esta circunstancia y tener cuidado, porque os decía, este tipo de cosas como el tener una casa, un carro, viajar, pues no necesariamente son propósitos, sino que son objetivos que se van adquiriendo cuando tú ya tienes esa dirección y ese propósito. Si vamos a entenderlo de esta manera, el propósito es tu misión, aquello que tú haces y que le da sentido a tu existencia, y la visión es cómo te visualizas
en el tiempo, ¿no? 5 años, 10 años. Una pregunta que a mí me hicieron, y lo pongo a modo de ejemplo, cuando entré en el doctorado, fue, ¿cómo te ves en 10 años? Eso fue en 2018. ¿No? Y mi respuesta fue, pues siendo investigador. No, ahí hay una visión, ahí hay un propósito. Y justamente, ¿cómo materializas eso? Pues actuando en el ahorita. En la maestría también recuerdo que una persona muy importante me comentó, lo que no construyes ahorita, hoy en tu presente, no puede tener espacio en tu futuro. ¿No? Entonces, hay que actuar con base en ese marco de valores, pensando cómo ahorita puedes resolver ese futuro. Sí. Bueno, pues me quedo con 2 cosas. Una, con lo que te digo de eres lo que consumes para poder ser una persona o un buen líder. Puedo entender que se requiere de, ahora sí, retroalimentarte de cosas buenas para poder influir en las personas como un buen líder. Que creo que ser un mal líder tampoco es tan malo. ¿Vas a dejar algo? Sí, claro, digo, al final, pues, ya lo comentábamos, es ver como el marco de, ético, ¿no? Ajá. Digo, lo ideal, pues, es, pues, generar un mundo cada vez mejor, ¿no? No nada más, para nosotros, sino también para otras, personas. Porque incluso he visto varios estudiantes aquí en la universidad que, pues, realizan proyectos, ya sea tecnológicos o incluso también algunos sociales, justamente con este fin, porque lo que ellos quieren es pues mejorar el presente que tienen para las personas que vienen detrás de ellos, justamente, ¿no? Ok, y entonces también tengo entendido, maestro, de que está escribiendo un libro. Sí, exactamente. Desde hace algunos meses estoy escribiendo un libro. Este es un proyecto que ya tenía desde el 2015, pero que se estuvo posponiendo por muchas cosas y postergar y también realizar otros proyectos y continuar con ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el tema del doctorado, seguir preparándome. Pero ahorita ya se está materializando. Estamos en el tema de la preventa. Para quien quiera adquirirlo, pues le puede acercar directamente conmigo o igual en redes sociales, buscar mi perfil en Face, Rico Reinsenheim. Y bueno, el texto justamente está poniendo, o más bien estoy poniendo en este texto, cómo construir ese liderazgo. Es un texto que me parece muy interesante en la forma en cómo lo estoy construyendo, porque no se trata solamente de esta parte de paso a paso cómo construir ese liderazgo, sino esas cualidades, cómo irlas potenciando, algunas recomendaciones para mejorar esas cualidades de liderazgo, pero también parte de mi experiencia ya como persona. Te comento que en 2007 fui campeón nacional de Full Contact. Igual meto algunas partes de esas experiencias deportivas. En mi trayectoria, pues al moverme en lo económico y político y en específico cuando empecé a estudiar los liderazgos, me empecé a llegar a algunas personas, políticos de alto nivel y también algunos empresarios, de los que he tenido algunos aprendizajes, ¿no? Y también eso lo estoy compartiendo ahí a modo de narrativa, a modo anecdótico, además de ir haciendo esta especie de manual, ¿no? De cómo construir tu liderazgo. El libro se llama Sé tú, sé líder, o al menos eso es hasta ahora. ¿Puede cambiar? Puede cambiar. A lo mejor se contrata a un diseñador. Y justamente se trata de que ese valor que ya tienes, ese potencial que ya tienes, pues lo lleves a un nivel más alto, ¿no? Algo muy importante dentro de los temas de liderazgo es que las personas no pueden crecer más allá de lo que su capacidad les permite. Y esa capacidad, al final de cuentas, es el liderazgo. Y se trata de eso, ¿no? Tratar de ayudar a las personas a ser mejores líderes, a reconocerlos. Porque también hay otro detalle que tengo que revelar por cual ahorita estoy haciendo el libro, que tiene que ver con los liderazgos que tenemos en los diferentes círculos de producción, por llamarlo de esa manera, ¿no? Hablo de lo político, de las empresas y de la sociedad. Dicen por ahí que las personas, ¿no? Las sociedades tienen los gobiernos que merecen. Yo creo que merecemos mejores gobernantes
pero para eso se necesita que esas personas que vayan a ocupar los cargos pues salgan de estas esferas sociales, no solamente de un grupo reducido que se ha movido y recirculado en las esferas políticas, sino nuevos liderazgos que representen de verdad a la gente. En la parte empresarial, pues ahí me he movido en dos sentidos, ¿no? En la parte de como trabajador, pero también después como consultor. Y como trabajador sí me tocaba ver cómo había explotación, ¿no? Aunque se disfraza, de repente te lo pintan muy bonito en el sentido de disponibilidad de horario, por ejemplo, ¿no? El tema de la productividad, por ejemplo, los salarios, cómo están. Y desde el otro lado, como consultor, ¿cómo mejoras una empresa cuando no tiene cultura organizacional, ¿no? Esa es la parte de encauzarla en el liderazgo. Pero pues en todos ellos hace falta esta característica, ¿no? Esta peculiaridad, por así decirlo. Y en la parte social también. Algo muy importante es que, por ejemplo, en nuestro país se crean al año un poquito más de 5,000 empresas. Hablamos de que hay gente con aspiraciones, con sueños, que quieren materializar ciertas realidades, ¿no? Por eso se atreven a emprender a través de algo que les llama la atención, que les gusta. ¿Cuántas sobreviven? A los 5 años, solamente el 35% de esas empresas sobreviven. Pensemos también en el contexto social, ¿no? Las empresas sociales o que les llamamos ONGs porque hacen una redistribución de riqueza o cubren servicios que el mercado y el gobierno no pueden o no les compete. Y de estas empresas hay cerca de 50,000 en nuestro país, pero pasa lo mismo. Son muy pocas las que permanecen en el tiempo y eso implica también que hay un deterioro de ese potencial económico. Los países crecen, las sociedades crecen con liderazgos también, ¿no? Con rumbos. Y, por ejemplo, pensando un poquito en esto, somos un poquito más de 100 millones en México en la cuestión poblacional, pero el PIB pues es relativamente poco, ¿no? Es escaso. Y si hacemos un comparativo entre cuántos trabajadores tiene Mac, la empresa, pues tiene la mitad de trabajadores que la población económicamente activa de nuestro país. Y Mac produce más como empresa que nuestro país mismo, siendo un territorio más amplio. Bueno, digo Mac, Apple, ¿no? Tiene un territorio más amplio, con diversidad de recursos, con un montón de empresas, con el doble de personal y la producción económica es menos de la mitad. Sí, maestro, muy interesante lo que nos comenta pues respecto a estos temas. Como podemos ver, es muy amplio todo lo que compete al liderazgo. Pues realmente pues es algo que nunca se termina de aprender porque pues todo el tiempo nos estamos construyendo a nosotros mismos, ¿no? Y también pues una manera de poder trabajar y convivir con el resto de otras personas, ¿no? Entonces ya para empezar a finalizar este capítulo, pues recordarles a los estudiantes que pueden empezar a trabajar justamente en este tipo de habilidades, integrándose a este curso en el área de educación continua, directamente pues checarlo ahí en el área de rectoría, en vinculación. Chequen la información, vean el temario, vean qué es lo que se está viendo directamente aquí en la universidad, porque realmente estamos seguros de que les va a beneficiar mucho, porque justamente está enfocado al nivel universitario que tenemos aquí en la escuela, ¿no? Y pues por otro lado también, pues si están interesados en conseguir el libro del maestro, que tiene un título ahorita indeciso por lo que nos acaba de comentar. Que no podemos decir el título en esto. No, porque todavía no está. Puede cambiar. Ajá. Pues acercarse directamente con el maestro ahí en la dirección de la carrera de mantenimiento industrial. Él se encuentra ahí dando clases, orgullosamente UTBT. Orgullosamente cuervo. Orgullosamente cuervo. O tal vez no. Sí, entonces, pues yo creo que también ver que es un proyecto que además está saliendo de un docente de aquí de la universidad, que además está muy capacitado y además sabe cómo trabajar este tipo de temas y enfocarlos a una comunidad universitaria como la nuestra, pues yo creo que no hay mejor experto que el doctor Ricardo.
Entonces, yo creo que sí, acérquense con él para poder obtener este libro. Yo creo que sí nos ayudaría mucho, incluso también tanto al personal docente, estudiantil, administrativo. Yo creo que sí de eso nos serviría aprender un poquito de esto porque, pues al final, el liderazgo pues es para todos, ¿no? Sí, como acabas de decir, hay unos mitos, y nada más toco muy brevemente, nada más uno, que el liderazgo es para un grupo cerrado y ese grupo cerrado es los que mandan o los que están arriba, ¿no? Pero no, el liderazgo es para todos. El liderazgo es tu capacidad de influencia y cómo eso contribuye o resta a las personas, pero en este caso tenemos que enfocarlo justamente a ese lado de contribución, ¿no? De aportar ese granito de arena, como suele decirse. Bueno, pues muchas gracias, maestro, por estar con nosotros este día. ¿Qué día es hoy? Viernes. Este viernes, esperando a que haya sido muy, muy de su agrado estar aquí en este pequeño espacio y esperamos volverlo a ver pronto. Creo que sí, muchas gracias. Fue fabuloso estar el día de hoy estos minutos con ustedes, compartirles parte de mi experiencia y también parte de mis conocimientos. Muchas gracias. Y bueno, pues comunidad universitaria, esto ha sido todo por este episodio. Nos vemos... ¿Nos vemos? Sí. Y comunidad universitaria, esto sería todo por este episodio. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Zona Cuervo, el podcast donde le damos alas a tu voz. Adiós. Muchas gracias por haber escuchado tu podcast. Esto fue Zona Cuervo. Recuerda que puedes descargar tu podcast y escucharnos donde quieras. Dinos lo que piensas por medio de nuestras redes sociales. En Facebook como UTVTOL, en Twitter UTV Toluca, en Instagram como UTVT Oficial. Esto fue todo. Nos vemos en el próximo episodio. Siempre cuervos.